Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a revisar la segunda parte de balanceo de ecuaciones químicas. Sabemos que la ecuación química es una representación gráfica o simbólica de lo que, digámoslo así, está ocurriendo cuando nosotros mezclamos dos sustancias, dos elementos. ¿Qué es lo que ocurre con las moléculas? ¿Cómo están interactuando estas? Sabemos que algunos elementos son más afines a otros. La cuestión de los electrones de valencia, la electronegatividad, si estamos hablando de metales, no metales, metaloides. Entonces, toda esta cuestión de cómo interactúan los elementos entre sí o las sustancias entre sí, pues es representada por esta ecuación química. Nos dice o nos muestra las transformaciones que sufren las sustancias, elementos o compuestos bajo ciertas condiciones específicas. Las sustancias reaccionantes, es decir, los reactivos, sufren una serie de transformaciones en el curso de una reacción química para dar origen a los productos de la reacción. Ya veíamos también en la sesión anterior los tipos de reacciones, si eran de sustitución, sustitución simple o múltiple, si era una reacción endógena que expedía o liberaba calor, una reacción endógena que se encargaba o que se suscitaba con la captación o la generación de calor hacia el interior de la reacción, si eran lentas, si eran rápidas, si eran precipitadas, si había alguna formación de enlaces y diversas reacciones que, bueno, ya revisamos y si hay alguna duda, como les comento, me pueden decir con toda confianza para la siguiente sesión. Maestro, yo tengo duda en todo este tema, no pasa nada. Tenemos 2 semanitas completas, es decir, 2 sesiones todavía completas para dar repaso a los temas que ustedes crean convenientes. Nada más que sí necesitaría que me informaran para ir preparándolo. Yo como quiera hago un repaso general de todos los temas que vimos y si hay uno en específico que les queda así bastante duda, lo volvemos a ver sin ningún problema. Entonces, una ecuación química nos va a mostrar la cantidad de sustancias o elementos que intervienen a la reacción. Recordemos que vamos a estar nosotros calculando, vamos a estar balanceando cuánta cantidad de reactivos se necesita para generar qué cantidad de productos. Entonces, nosotros, digámoslo así, vamos a estar determinando la cantidad de reactivos que se llevaron o que se utilizaron en esa reacción para saber qué cantidad de productos vamos a tener. En una reacción no se crean ni se destruyen átomos, es decir, los mismos átomos que tenemos en el lado de los reactivos son los mismos átomos que vamos a tener en el lado de los productos. Los números de cada elemento a cada lado de la flecha tienen que ser igual. Recordemos que esta flechita nos dice que se genera, se forma o da como producto tal cosa, es decir, del lado izquierdo, es decir, del lado donde está donde inicia la flecha, tenemos los reactivos y hacia donde apunta, es decir, lo que se está generando, los productos. Si se satisface esta condición, se dice que la ecuación está ajustada o más bien en balance, es decir, se encuentra balanceada. Cuando no es así, es decir, que tenemos un desbalance en la cantidad de moléculas de los reactivos y de los productos, es decir, que no coincide la cantidad de un lado de la flecha y del otro, la ecuación debe balancearse o equilibrarse. Es decir, se deben anteponer a cada fórmula o símbolo químico un coeficiente estequiométrico. Entonces, lo que vamos a estar nosotros agregando son coeficientes estequiométricos, que serían estos números, digamos, vamos a ponerlo así, números grandes, son los números grandes que se encuentran al lado izquierdo de las moléculas de los elementos que queremos balancear. Tenemos otros 2 números que aparecen aquí
en la, permítanme, porque no se ve, aquí está. Tenemos otros tenemos otros números que se ven aquí en la ecuación, que serían estos de aquí abajito. Estos son subíndices. Estos nos indican la cantidad de moléculas fijas, es decir, estos subíndices jamás, así nunca, nunca, nunca deben de modificarse. Los subíndices no se tocan, estos se quedan así tal cual. Lo que vamos a estar agregando, quitando, borrando, anotando, van a ser únicamente los coeficientes. Los coeficientes estequiométricos, que son los números grandes que se van a colocar del lado izquierdo de las moléculas. Entonces, para balancear por este o cualquier otro método, veíamos dos métodos también. El método de balance al tanteo, que para mí es el más dinámico, el más fácil e incluso pues un poquito más entretenido. Y el método algebraico, que implicaba mucho o un gran dominio de matemáticas, de fórmulas y demás. Que bueno, no quiere decir que sea malo, es de hecho un poquito más exacto, pero pues realmente el método de balanceo no está muy distante a este, entonces vamos a utilizar algo que sea más fácil, que sea más práctico y que nos dé también la certeza de estar calculando o de estar balanceando correctamente las, este, las reacciones químicas. Entonces vamos a quedarnos con el método de balanceo. Eh, Para esto es necesario conocer la ley de la conservación de la materia, propuesta por Lavoisier en 1774. Esto lo vimos desde el inicio del tetramestre. Ya sabemos que Lavoisier eh, postuló primero su teoría y posteriormente se convirtió en ley, es decir, se confirma que siempre, siempre se aplica y nos dice que la materia no se crea ni se destruye. En una reacción química, la masa de reactantes, es decir, de reactivos, es igual a la masa de los productos. Entonces, la materia no se va a crear ni se va a destruir, solamente se va a transformar. De tener ciertas moléculas, de tener los elementos, digámoslo así, de forma separada, vamos a tenerlos de forma conjunta, en este ejemplo que vemos aquí, pero en la misma cantidad. Si teníamos dos moléculas de X elemento y una molécula de otro X elemento, al final, es decir, después de la reacción, vamos a tener tres moléculas de X y X elemento. Es decir, no vamos a estar eliminando ni vamos a estar agregando moléculas de más. Vamos a revisar el balanceo principalmente por el método del tanteo. Solamente para recordar un poquito, el símbolo de la flechita hacia el lado derecho quiere decir que dan o produce, es decir, esta flecha va a estar apuntando siempre hacia los productos. Cuando tenemos una doble flecha hacia el lado derecho y al izquierdo, nos dice que es una reacción reversible. Es decir, hay un equilibrio entre reactivos y productos y pueden estarse creando simultáneamente tanto productos como reactivos. Cuando vemos una flechita hacia la parte superior, es decir, que está apuntando hacia arriba, tenemos que se desprende un gas y siempre se va a colocar después de la sustancia que se esté desprendiendo. Por ejemplo, si se genera helio, oxígeno, dióxido de carbono, después de la sustancia se coloca esta flecha hacia arriba. Cuando vemos una flecha que está apuntando hacia abajo, hablamos de un sólido o precipitación y se coloca también después de la sustancia. Cuando vemos una S minúscula entre paréntesis, hablamos que se encuentra en estado sólido, una L en estado líquido y una G que se encuentra en estado gaseoso. También se señala siempre después de que está anotada la sustancia. Cuando hablamos de una solución acuosa, se coloca AC
Y cuando hay energía calorífica, ustedes ya saben que hay dos tipos de energía calorífica. La endotérmica, que es hacia el interior de la reacción, y la exotérmica, que es hacia el exterior, es decir, hacia el medio externo. Y el símbolo de más, que bueno, significa que se está agregando o se está adheriendo. Y este aparece entre dos sustancias. Habíamos visto esta imagen, nada más para reforzar un poquito qué parte o identificar más bien qué partes vamos a estar viendo en una ecuación química. Vamos a ver primeramente los elementos. Tenemos sodio, tenemos oxígeno, tenemos hidrógeno y tenemos cloro. Como ya sabemos que los elementos que tengamos de este lado de la flecha van a ser los mismos, siempre van a ser los mismos. Si en alguna reacción les apareciera, vamos a poner por ejemplo, sodio, oxígeno, hidrógeno y cloro, y de este otro lado les apareciera solamente sodio, hidrógeno y oxígeno, es decir, que no aparece el cloro, podemos determinar así a simple vista que la reacción se encuentra mal y que pues no tiene una forma de balancearse porque no se está tomando en cuenta la misma cantidad de reactivos que la misma cantidad de productos. Entonces, si en algún ejercicio les aparece ahí como que un poquito para despistarlos alguna ecuación donde de un lado tengamos algunos elementos y del otro lado, ya sea reactivos o productos, tengamos más o menos elementos, quiere decir que pues esa reacción no se puede balancear. El subíndice, recordemos, es el número pequeño que se encuentra del lado derecho del elemento al cual está o de la sustancia al cual está pues señalando cuántas moléculas se encuentran. Aquí tenemos dos subíndices. Estos, recuerden, nunca se tocan. Estos subíndices nunca se van a modificar. Así como nos aparezca en la reacción, así los vamos a dejar siempre. El coeficiente, por otra parte, que es el número grande que se encuentra del lado, ay, perdón, se me fue un poquito checo la flecha, que se encuentra del lado izquierdo de las sustancias. Estos sí los vamos a modificar. Estos podemos aumentarlos, podemos disminuirlos, podemos incluso borrarlos si creemos que es necesario para balancear la ecuación. El estado de agregación, bueno, ya sabemos que cuando encontramos una S, pues quiere decir que está en estado sólido. Cuando encontramos una L, quiere decir que está en estado líquido. Y la adición, es decir, donde se están agregando o sumando o interactuando las sustancias. Entonces, cuando hablamos del método de balanceo, hablamos de un método eh, fácil. El balance al tanteo es un método que nos ayuda a balancear de manera más dinámica, más fácil. Nos permite equivocarnos, borrar y volver a intentarlo sin ningún problema. Podemos tratar de hacer un balanceo 7, 8, 9, 10 veces quizás y no pasa absolutamente nada. Lo bonito, lo amigable del método es que, bueno, vamos con ensayo y error. Entonces, si ordenamos nosotros primero el balanceo de metales y no metales, es decir, elementos químicos que son diferentes al oxígeno y al hidrógeno, esto nos facilita bastante el balanceo. Ordenar primero elementos que se encuentren en la ecuación que sean diferentes al oxígeno y al hidrógeno. Después balanceamos el oxígeno y por último balanceamos el hidrógeno. Este sería el primer lugar para realizar, el segundo el oxígeno y el tercero sería el hidrógeno.
Balancear por el método de tanteo consiste en colocar grandes números, determinados coeficientes, que son estos que ya identificamos aquí, a la izquierda del compuesto o elemento del que se trate, de manera que vamos a tantear para lograr una equivalencia o igualdad entre los reactivos y los productos. Vamos a realizar este ejercicio. Vamos a ir paso a paso para recordar cómo se realiza. Entonces, balanceo por tanteo. Vamos a balancear una ecuación que presenta la hidratación del óxido férrico. Tenemos óxido férrico, tenemos aquí hierro, 2 moléculas de hierro, oxígeno, 3 moléculas de oxígeno, una molécula de H2O, hablando de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que van a dar, es decir, van a producir hierro e hidróxido. 3 moléculas de hierro, 3 moléculas de hidróxido. Entonces, así a simple vista, ¿me pueden decir si esta ecuación está o no está balanceada? Yo creo que sí. Que sí, ok. Vamos a ver. Así de primera mano, recordemos, misma cantidad de moléculas del lado izquierdo que del lado derecho. Vamos a ver el oxígeno. Vamos a contar 3 oxígenos y 1 serían 4. Y del lado derecho, es decir, del lado de los reactivos, el oxígeno, se ve medio curioso ese O, pero es una O. Entonces, del oxígeno del lado de los reactivos tenemos, recordemos, el número, el subíndice que está fuera del paréntesis, va a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, tenemos 3 por 1, tenemos 3 oxígenos. Entonces, del lado izquierdo, es decir, del lado de los reactivos, tenemos diferente cantidad que del lado de los productos. En este caso, la ecuación pues no se encuentra balanceada así de primera mano observando un primer elemento, que en este caso sería el oxígeno. Entonces, para balancear, vamos a contar cada uno de los átomos de los diferentes elementos. Vamos a observar que los reactivos están constituidos por 2 átomos de hierro. Aquí están. Y recordemos, si el número está antes de la fórmula del compuesto, afecta a todos los elementos que lo integran. Y este número se llama coeficiente. Así el coeficiente indica el número de moléculas presentes. Cuando no tenemos ningún número, es decir, no tenemos ningún coeficiente, quiere decir que es un número 1. Pero obviamente, o más bien, por regla, el 1 no se coloca. Se entiende que si no tenemos ningún número como coeficiente, estamos hablando del coeficiente 1. En los productos hay un átomo de hierro. Aquí tenemos un átomo. Este subíndice que representa un átomo tampoco se coloca. Por eso aquí no lo vemos. Tenemos un átomo de hierro. Y del lado izquierdo tenemos 2. Entonces aquí tenemos hierro igual a 1. Y de este lado tenemos hierro igual a 2. El segundo elemento que revisamos tampoco está en balance en los reactivos como en los productos. Entonces está desbalanceada también. Aquí confirmamos esta ecuación. ¿Qué vamos a hacer para balancear? Recordemos, vamos a agregar únicamente coeficientes. Los subíndices no se tocan para nada, únicamente se agregan coeficientes. Eh, Como consejo, primero vamos a empezar por el coeficiente más bajo, es decir, el número 2. Después, si no nos balancea con ese coeficiente, agregamos un 3, un 4, un 5, hasta los que sean necesarios. Entonces, podemos colocar coeficientes para balancear
solo antes de la fórmula, como se muestra aquí en el ejemplo. No se pueden colocar un 2 después del hierro, pues esto alteraría la fórmula del producto, es decir, no podemos colocarlo aquí. Si lo colocamos, si lo colocáramos aquí, estaríamos hablando ya de otro compuesto, es decir, estaríamos hablando de algo que no sería correcto. Entonces, siempre va del lado izquierdo de donde inicia la fórmula. Entonces, vamos a revisar. Con este coeficiente que colocamos, ahora tenemos 2 moléculas de hierro, 2 átomos de hierro del lado de los reactivos y perdón, está un poquito chueco. Y tenemos 2 moléculas, 2 átomos de hierro del lado de los productos. Entonces, el hierro ya se encuentra balanceado, ¿verdad? Ahora vamos a contar los átomos de oxígeno que hay en ambos lados de la ecuación. Ya habíamos visto que teníamos aquí 3 y 1, tendríamos 4 átomos de oxígeno, que serían los 4 que nos señalan aquí, y 3 en el óxido férrico, y 1 en la molécula de agua. Es decir, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 1. Mientras que en el segundo hay 6. Recordemos que este subíndice multiplica a todo lo que está hacia su izquierda y este coeficiente multiplica o se aplica más bien a todo lo que está a su derecha. Entonces tenemos 2 por 3, tenemos 6. Oxígenos, tenemos 6. Y de este lado, oxígenos, tenemos 4. Profesor, perdón, el 3 multiplica no nada más a lo que está en el paréntesis, sino afecta a a todo el reactivo. No, aquí el 3 sí multiplica únicamente a lo que está en el paréntesis. El 2 es el que afecta a todo lo que está en el reactivo, incluyendo al 3. Ah, ok, o sea que ya, creo que ya entendí, gracias. Sí, aquí el número de oxígenos aumentó por el 2, porque recordemos que acá teníamos 3, solamente estaba multiplicando a lo que está en el paréntesis. Y aquí como teníamos 1, pues 3 por 1, 3. Aquí como ya agregamos el 2, ahora sí multiplica 2 por 3, son 6. Ok, gracias. De nada. Entonces, para compensar esa diferencia, vamos a colocar un 3 antes de la fórmula del agua, es decir, del lado de los reactivos. Si lo colocamos aquí, vamos a estar, bueno, si lo colocáramos antes, estaríamos afectando todo esto. Es decir, acá ya estuviéramos aumentando otra vez el número de hierro y tendríamos que modificar esto. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Aumentar la cantidad de agua. Colocamos un 3 porque hay 3 átomos de oxígeno en la fórmula del óxido férrico. Para comprobar la sustitución, vamos a realizar esta tablita. Creo que ya les había mencionado que esta tablita es esencial para cuando hacemos el balanceo. En esta debemos de anotar cada uno de los elementos, primero los diferentes al oxígeno y al hidrógeno, que en este caso es el hierro, y después los elementos como oxígeno e hidrógeno. Y contamos 2 moléculas de hierro en reactivos, 2 átomos de hierro en productos. Este 3, recordemos, multiplica a todo lo que está al lado derecho. Entonces sería 3 por 1, serían 3 moléculas de oxígeno. Aquí tenemos 3. Y pues nos está indicando que aquí hay 3 moléculas de oxígeno. Entonces tenemos 3 más 3, serían 6 del lado de los reactivos. Y del lado de los productos tendríamos 2 por 3, serían 6 moléculas de oxígeno.
Entonces, hasta ahí va balanceado. El hidrógeno es lo último que se va a estar balanceando. Tenemos 3 por 2 serían 6. Y tenemos 2 por 3 serían 6. Entonces tenemos 6 átomos de hidrógeno del lado de los productos, 6 átomos de hidrógeno del lado de los, de los reactivos y de los productos. Es decir, aquí la ecuación ya está balanceada. ¿Alguna duda hasta aquí en alguno de los pasos? Yo no, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Les pido que intenten hacerlo solos, conforme a lo que vimos ahorita y lo que vimos la clase anterior. Si se les complica un poquito, inténtenlo, por favor. Vamos a tratar de realizarlo y ahorita revisamos paso a paso cómo se estaría solucionando, ¿sí? Vamos a realizarlo, me avisan cuando vayan terminando y lo hacemos paso a paso juntos para ver si ya está un poquito más comprendido este tema. Entonces, ¿les parece si les doy unos 4 o 5 minutitos y ahorita lo revisamos, ¿sí?
Muy bien, listos. Estaba bien sencillo, ¿verdad? El ejercicio. Lo revisamos. ¿Alguien me comparte cuál sería su respuesta, por favor? Creo que yo, profe. Adelante, Liz. Según yo, tenemos, ¿quiere que le dé después de la flechita o primero la tablita? Vamos a ver primero del lado izquierdo, es decir, de los reactivos. De los reactivos. Sí, ¿cómo quedaría el zinc, la ZN? Yo la dejé igual. Ok, entonces nos queda igual, es decir, tenemos un átomo, ¿verdad? De zinc. Aunque ya estoy dudando. Vamos a ver. A ver, Norma nos compartió. Ajá. Entonces, el hidrógeno, ¿cuántas quedarían? Bueno, Yo vamos le a decir. Ajá. puse 2 Ajá. y 2 del producto y 2 del reactivo. O sea, que sería 1 por 1. O sea, que me da 2. A 2. Ah, ok. Muy bien. Sería 2 Vamos a. hidrógenos y del cloro son Ujú. 2 también. Ok. Entonces nos quedaría del lado de los reactivos un zinc, 2 hidrógenos y 2 cloros. No, al cloro no le puse nada, lo dejé así como tal. Ok. Pero, a ver, vamos a hacerlo para no confundirnos más. Sí, sí, sí. Si no se apure. Vamos a ver. Entonces, de este lado tenemos el inicio, o sea, cómo está originalmente. Tenemos zinc. A ver, vamos a ver. Del lado de los productos tenemos una molécula de zinc. Y del lado de los del lado de los reactivos tenemos una, del lado de los productos tenemos una también. De cloro, del lado de los reactivos tenemos una. Recordemos que aquí este sería un 1, no se pone el 1 obviamente, entonces tenemos una molécula, un átomo de cloro, pero del lado de los productos tenemos 2, ¿verdad? Porque recordemos que el subíndice nos dice cuántas moléculas hay del elemento que está continuo, es decir, del que está inmediatamente a la izquierda. De hidrógeno tenemos una. Y del lado de los productos de hidrógeno tenemos 2. Entonces, para empezar, la ecuación, así en un principio, tal cual, está desbalanceada. Ahora, ¿qué queremos? Pues balancearla. Vamos a ver qué podemos hacer. Si ya sabemos que lo que tenemos que ajustar es el cloro y el hidrógeno, el zinc no lo vamos a tocar. Aquí ya tenemos uno y aquí tenemos uno. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a aumentar la cantidad de cloro y la cantidad de átomos de hidrógeno. Recordemos, subíndices no podemos colocar, no podríamos colocar aquí un 2 ni aquí un 2. Entonces, vamos a colocar coeficientes. Ponemos aquí un coeficiente 2. Recordemos, es, no es regla, pero es muy recomendable comenzar con el coeficiente más bajo. Es decir, primero el 2, salvo que nosotros así de buen ojo digamos, bueno, pues es que ocupamos como 4 o 5 moléculas. Bueno, ya le ponemos 3, 4, 5. Entonces, colocamos el 2 aquí. Este 2, recuerden que está afectando a toda esta sustancia, es decir, tanto al hidrógeno como al cloro. Entonces tenemos ya con esta ecuación, con el primer balanceo, vamos a ver. Zinc tenemos 1 y zinc tenemos 1. Cloro tenemos 2 por 1, tenemos 2. Cloros tenemos 2 átomos. Hidrógeno tenemos 2 por 1, tenemos 2 átomos de hidrógeno. Y del lado de los productos tenemos pues 2 átomos de hidrógeno. Entonces, aquí la ecuación ya está balanceada.
Sí, ya quedó balanceada. Muy bien, perfecto. Aquí ya la tenemos balanceada. Entonces, en los ejercicios de esta semana vienen algunas, balancear algunas ecuaciones en la, creo que sí es un cuestionario. Entonces, ustedes, pues en una hojita, les recuerdo esta tablita de los elementos así en orden, primero diferentes a hidrógeno y a oxígeno, y después oxígenos e hidrógenos. Esta tablita, pues la verdad es que es indispensable cuando queremos balancear. Nos ayuda a ver cuántos hay del lado de los reactivos, cuántos hay del lado de los productos antes y después del balanceo. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí en cuanto a este método de balanceo? Maestro, ¿por qué se balancea al último el oxígeno? Porque es más fácil agregar átomos de hidrógeno y de oxígeno. Realmente lo que se balancea al último es el hidrógeno. Por lo regular, cuando hablamos de reacciones de hidratación, como el que veíamos ahorita del óxido férrico, las moléculas de oxígeno y de hidrógeno por lo regular se encuentran solitas, vaya. Entonces, aquí, por ejemplo, también el hidrógeno está solo, es más fácil de balancearlo. Vamos primero, ahora sí que con lo más complicado y después lo más simple. Ok. Vienen algunos ejemplos, Emily, vienen ahí obviamente las respuestas, pero ustedes tienen que, pues, no deducir, sino más bien hacer el ejercicio de balanceo y ya seleccionan cuál sería la respuesta. Muy bien. Entonces, dígame, Emily. Sí, la leo. Sí, dígame. Sí, era lo que les comentaba al inicio de la sesión. Este, No, no se preocupe. Como les comentaba, todas las actividades yo las descargo, yo las reviso, yo las califico. Lo que me tarda un poquito, me demora un poquito, es cargar las calificaciones. Pero igual, como les comentaba al inicio de la sesión a sus compañeros, si hubiera algún problema con la tarea, con el archivo, con algo que a mí no me permitiera revisar su tarea, yo les hubiera avisado ya, anticipadamente. Sí, hay algunas calificaciones, la verdad es que estoy haciéndolo, estoy cargando las calificaciones, pero todavía no termino todas, les soy sincero, todavía no termino de cargar todas, pero no se preocupen, si hubiera algo mal con su tarea, con su archivo, yo ya les hubiera avisado con tiempo. Maestro, pues yo casi básicamente tengo la misma duda, o sea, porque no me aparece nada calificado, pero ya con lo que estoy oyendo, digo, pues nos esperamos, ¿verdad? Nada más que lo que se me hace raro es que, por ejemplo, me meto a la tarea o al archivo donde hicimos la presentación del PowerPoint, que fue casi de los primeros, y me aparece enviado para calificar, no calificado. Ok, sí, está calificado, es decir, yo ya lo revisé, lo que falta es subir la calificación a la plataforma, vaya. Como le comento, si yo no hubiera podido revisar su archivo,
Si no hubiera podido o logrado revisar su tarea, le hubiera mandado un mensajito, ¿sabe qué? Hay un problema con el archivo, no me deja abrirlo, o cualquier detallito. Mientras no sea Ah, así, quiere decir que ya se revisó y nada más falta cargar ahí la calificación. La cuestión de los puntos extra. Bueno, es muy a mi parecer, la cuestión de los puntos extra, creo que a nadie cuando fuimos estudiantes nos sobraba puntos. No quiere decir que tengan que hacerlo, ustedes deciden si lo hacen o no, pero por lo regular, los puntos extra, no son, es para quienes no han entregado nada o que estuvieron ausentes, digamos así, la mayor parte del tetramestre. A ustedes los he visto aquí en las sesiones, se identifica inmediatamente quiénes son los que ingresan, quiénes son los que entregan. Entonces, ustedes deciden si quieren un poquito más de puntos, yo los reviso y se los asigno sin ningún problema. Pero no tuviera yo a alguien que decirles, ¿saben qué? Es que necesitan hacer el trabajo porque les fue bien mal. Incluso en el examen estuvo bien el parcial, no hubo bajo promedio, pero igual, lo que queda libre de elección es si ustedes hacen o no el trabajo de puntos extra. Emily, mandarme mensaje. mm, no entiendo exactamente o sea, mandarme mensaje por la plataforma, sí, claro que me pueden mandar mensaje por la plataforma, pero eh, ¿cuál sería la duda? Digo, ya que estamos platicando aquí, puedo resolverla. Buenos días. Buenos días. Es sobre lo mismo. ¿Hasta qué fecha vamos a saber cuáles son las calificaciones que llevamos? Porque necesitamos saber cuánto es, por si es baja, y necesitamos hacer puntos extras y regularización. Es lo mismo que les comentaba ahorita sobre los puntos extra. Pues bueno, yo optaría por ir por ellos, vaya, para tener una mejor calificación, no quiere decir que vayan mal. Y la regularización es como dicen las instrucciones, quienes no presentaron el parcial es quienes estarían optando por la actividad de regularización. Si es su caso que no presentó el parcial, pues obviamente hay que hacer la actividad de regularización. No, sí lo tengo, solo que sí, ya casi termina y quería saber cómo va mi calificación. Ok, vamos a ver. Eh, Cintia Bernal, ¿así está en la plataforma? ¿De qué grupo es? Profesor, discúlpeme que lo moleste, ¿eso sería todo? Sí, salvo que tengan alguna duda muy específica, pues ahorita estoy tratando de resolverlas. Cintia ya no me respondió, espero ahorita me diga qué grupo, creo que ya lo Ah, localicé es como el quiera. que. Ok, y si no hay más dudas, pues nos estamos viendo la próxima semana.
Gracias. Si quiere podemos hacer, Cintia, y ahorita, sí, de nada, y ahorita le informo cómo va con sus calificaciones. Ok. Maestro, buenos días. Buenos días. Yo ya le puse ahí en el chat mis actividades que tengo pendientes. Es la del día de ayer, la del 28, y tengo una tarea pendiente del 14 de marzo, que son las actividades 7 y 9. Ahí pues si me puede dar chancita de mandárselas. Sí, claro que sí. Vamos a ver, 7 y 8. Usted me dice que, ¿de qué grupo es, perdón, Adela? Del grupo S. Grupo F. Aquí lo tengo también. Ok, ahorita lo habilito, que sería la de ayer Muchas gracias. y la semana 7. Ok, sí, de nada, Muchas gracias, maestro. de nada. Muy bien, Cintia, entonces, miren, ¿le parece si ahorita me pongo a cargar las calificaciones que ya tengo? Como les comento, ya las tengo, solamente es de subirlas. Y revisa en un ratito más, unos 15 minutitos. Y si hay alguna duda, me dice para aclararle aquí por mensaje de la plataforma. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, Emily, igual, ahorita les paso, me encargo de cargar sus calificaciones y ya me dicen por mensaje si hay alguna duda, para no alargar más la sesión. Entiendo que tienen alguna otra tarea y demás. Sí, así es. El día de hoy sin falta para que las tengan ya ahí a la mano. Gracias. Entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Muchas gracias igualmente.